un diodito, ¿ok? Aquí yo tengo un diodito. Lo extiendo aquí, voy a querer medir el voltaje en la salida. Este es el voltaje en la entrada, tengo la resistencia, ¿vale? Ahora, lo que yo quisiera saber en este caso, eh, ¿cuál es mi voltaje de salida? Si yo tengo la señal de entrada, tengo una onda sinusoidal, ¿ya? Esta va a ser mi señal de entrada. Tengo una señal sinusoidal a la entrada que tiene esta forma, ¿ok? Ya. Para analizar eso, lo voy a hacer de la forma ideal, ¿ya? De la forma ideal, o sea, del análisis ideal de los diodos, voy a analizar, ¿ok? Para que se den cuenta cómo es este fenómeno desde cortador de una señal. Ver, a ver, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? Es decir, cuando yo tengo este semiciclo, yo voy a tener una corriente que va a circular por ahí, ¿cierto? Tengo una corriente que va a pasar a circular ahí, pero inmediatamente me doy cuenta que acá voy a tener positivo y el negativo, porque el positivo de mi fuente está yendo al ánodo y el negativo está yendo al cátodo de mi diodo. Eso o quiere decir que este diodito eh, se va a polarizar de manera o de forma directa, ¿no? Y si se polariza de forma directa, de manera ideal, ¿qué hemos dicho que es? Un cortocircuito, ¿cierto? Entonces primero de la forma ideal voy a concluir, o sea, voy a concluir que el diodo conduce, ¿ok? De la forma ideal voy a concluir que este diodo va a conducir, pero aquí un problema, ¿ya? Si yo lo analizo con la manera ideal de análisis de los dioditos, aquí técnicamente voy a tener un cortocircuito. Y si yo voy a tener ese cortocircuito acá, voy a tener el cortocircuito ahí. ¿Cuál es el voltaje que yo voy a tener a la salida? Pues no voy a poder medir ningún voltaje, ¿cierto? A la salida. Porque aquí yo que no quiero medir justamente en acá el voltaje de salida, ¿cierto? Yo quiero medir ahí el voltaje de salida. Entonces, pues yo no voy a poder medir. ¿Por qué? Porque aquí está un cortocircuito. ¿Y cuál es el voltaje en un cortocircuito? Pues cero, ¿no? Entonces yo no voy a poder medir. Para eso, entonces, ¿cómo en verdad tengo que analizar esto? De la forma práctica, ¿ok? De la manera práctica que tengo que analizar el circuito. Si yo analizo de la forma práctica este circuito, yo tengo la fuente de tensión, tengo la resistencia, pero ¿qué pasa con este diodo? De la forma práctica, este diodo va a polarizarse en directa. ¿Y para mí qué significa esa polarización en directa? Una fuente de tensión del diodo, ¿no? Un BD, ¿no? Un voltaje de diodo. Aquí tengo, o está el voltaje de entrada, aquí tengo la resistencia, y yo quiero medir acá el voltaje de salida. Ahora sí, pues, puedo decir o definir cuál es mi voltaje de salida. Mi voltaje de salida va a ser, ¿qué es lo que veo? Si yo pongo mi multímetro acá en estos dos puntos, ¿qué voltaje voy a medir? Pues el voltaje en el diodo, que en este caso, si fuera de silicio, va a ser de 0,7. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar en el semiciclo negativo? Es decir, cuando yo tengo esta parte, cuando aquí está el negativo, tengo el positivo, tengo la resistencia, aquí yo tengo el diodo,
Y así que hacia acá necesito medir el voltaje de salida, ¿no? Aquí tengo el voltaje de entrada. Bueno, yo sé que acá tendría que circular una corriente, ¿cierto? Una corriente, pero uno, si esa circulación de corriente que directamente ya me está insinuando que esta corriente quiere entrar por el lado del cátodo. Ya sabemos que el diodo no le va a dejar pasar a esta corriente. Una conclusión. Y la segunda conclusión que podemos ver que el lado negativo de la fuente está hacia el ánodo y el lado positivo de la fuente hacia el cátodo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este diodito se está polarizando de forma inversa. Y de forma inversa, ¿cuál es la representación del diodo? Al final es un circuito abierto, ¿cierto? Donde yo aquí quiero medir el voltaje de salida, aquí tengo la resistencia, aquí tengo el voltaje de entrada. Al principio, la polaridad es al revés, ¿no? Aquí yo lo tengo, es el circuito abierto y aquí yo tengo el voltaje de salida que quiero medir. Este es el voltaje de entrada. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que mi voltaje de salida es básicamente igual a mi voltaje de entrada, ¿ok? Esas dos cosas puedo concluir tanto en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros, para la solución? Bueno, nosotros este desojo es el voltaje de entrada, ¿cierto? Ahora analizaremos cuál es el voltaje de salida. Lo voy a hacer con este azul y lo voy a subir un poquito el grosor. ¿Qué pasa? En el semiciclo positivo, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? ¿Cuánto ve o cuánto es el voltaje de salida? Es 0,7, ¿no? Digamos que acá está el voltaje máximo, que no es necesario para acá, pero acá vamos a definir que está mi 0,7 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? El diodo va a estar conducir hasta 0,7 y ahí lo va a recortar. Y luego va a bajar. ¿Y qué pasa en la salida? Pues en la salida es el mismo voltaje de entrada, lo voy a volver a tener, va a subir hasta 0,7, lo vas a cortar y el voltaje de salida es lo mismo, en 0,7 los recorta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Al final lo que hemos hecho es simplemente un recortador, que hemos recortado la señal o el semiciclo positivo, ¿cierto? Lo hemos recortado el semiciclo positivo. Y esto, no sé, ¿qué les parece? ¿O qué pasaría si yo pongo aquí otro diodito? Acá. Si yo pongo otro diodito básico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que aquí esto se va a recortar ya en 1,4 voltios, ¿cierto? O entonces así yo voy a poder reconstruir o diseñar recortadores. Bueno, puedo también diseñar recortadores en el semiciclo negativo, que ahorita lo vamos a ver en un ejercicio, ok, completo. ¿Se entiende cómo funcionan los recortadores? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Se entiende, Inge? Súper. Entonces simplemente nosotros los recortadores nos aprovechamos del que el diodo me lanza un voltaje. Y ya nada más. Ahora veremos realmente cómo es un recortador en un problemita, ¿ya? Sáquense una capturita de esto, por favor. ¿Ya? Entonces aquí me voy a dibujar. Yo voy a tener ahora un circuito un poco más complejo, donde aquí voy a tener unas resistencias, no sé, aquí voy a tener un diodo
Acá voy a tener una fuente de tensión. Luego acá voy a tener otra etapa donde voy a tener otro diodo. Y aquí voy a tener otra fuente de tensión. Y aquí digamos que voy a querer medir el voltaje de salida. Y aquí voy a tener el voltaje de entrada. Y aquí voy a querer medir el voltaje de salida. Eh, Aquí yo voy a tener un B1, un B2, un valor en la resistencia, ¿ok? Ah, listo. No sé, digamos que yo quisiera calcular una corriente que pasa por acá, una corriente IR, ¿ya? También muy aparte de este voltaje de salida, ¿no? Lo que yo quiero siempre es el voltaje de salida. De datos voy a tener que, digamos, eh, que, el, que el voltaje 1 sea, el voltaje 1 vale 3.3 voltios, el voltaje 2 vale 5.3 voltios, la resistencia vale un K ohmio, el voltaje pico, o sea, de entrada, lo voy a poner en mayúsculas. Si yo le digo mayúscula, estamos hablando que es el voltaje pico, ¿no ve? No sé, que valga 8 voltios, digamos, ¿ya? El voltaje pico. Pero este se alterna, ¿no? Y digamos que es señal triangular. Yo tengo una señal triangular en la entrada, ¿ok? Listo. Entonces, dicho eso, procederemos a resolver. Ya. Necesito una señal triangular. Aquí está. Ya. Entonces, yo tengo esta señal. Esta es mi señal triangular de entrada, donde, como dice el ejercicio, este es el voltaje de entrada. Aquí está en el dominio del tiempo. Y me dice que este pico, ¿cuánto vale? 8 voltios, ¿no? El voltaje máximo o el voltaje pico es 8 voltios. ¿Ok? Ahora ya, pues esto ya tiene un poquito más de complejidad con respecto al anterior ejercicio, ¿cierto? Nosotros vamos a analizar en dos etapas esto. Yo voy a analizar esto en un semiciclo positivo, que es este, semiciclo positivo, que es este, y en un semiciclo negativo, que es este, ¿ya? El semiciclo positivo y el negativo lo voy a analizar, pero, o una cosa más, esto lo voy a analizar por etapas. ¿De dónde a dónde va el semiciclo positivo? El semiciclo positivo va a ir desde el cero hasta este punto que le voy a denominar T1. Y el semiciclo negativo va desde el T1 a este punto que yo le voy a denominar T2. ¿Ok? Entonces, en esos rangos yo voy a hacer el análisis. Voy a definir entonces, voy a analizar desde cero hasta T1, ¿ya? Es decir, que voy a analizar el semiciclo positivo, ¿ok? ¿Qué pasa con el semiciclo positivo, con mi circuito? Para no volver a copiar todo. Y después lo voy a necesitar. Entonces, ¿qué pasa con el semiciclo positivo, no? El semiciclo positivo va a tener esta polaridad, ¿cierto? En la fuente de entrada. Si tengo esta polaridad, es decir, estoy analizando esta parte, ¿no? Estoy analizando esta parte de la señal, el semiciclo positivo. Eso es lo que yo estoy metiendo acá, ¿verdad? Ah, si yo considero eso, tengo que analizar ahora.
¿Qué pasa con este que le voy a llamar? Lo llamaremos, acá le pondremos nombrecitos, D1, y aquí le pondré D2. ¿Qué pasa con el D1? ¿Conduce o no conduce el diodo 1? Este diodo, ¿conduce o no conduce? ¿Qué dice? Conduce, ¿cierto? Porque el positivo está entrando hacia el cátodo, perdón, el positivo está entrando al ánodo y el negativo al cátodo. Entonces sí va a conducir, ¿ok? Ahora es más. Ahora ustedes me dirán, pero Inge, en el lado del cátodo del diodo 1 hay una fuente de voltaje que es ese B1. Hay algo que yo les dije hace tiempo, ¿no ve? Cuando yo analizo los dioditos, yo tengo que analizar que acá, como mínimo, le tiene que caer 0,7 voltios, o básicamente, ¿no? Pero yo lo que les decía que el voltaje del ánodo y el voltaje del cátodo, ¿ya? Es una diferencial de potencial. Yo tengo que garantizar que en el voltaje del ánodo le caiga mucho más que en lo que hay en el voltaje del ánodo. En el voltaje del cátodo, en el voltaje en este caso, en el ánodo, ¿cuánto le va a caer? Básicamente le va a caer un pico de 8 voltios, porque el pico es de 8 voltios acá, ¿verdad? Del semiciclo positivo o de la señal triangular. En el cátodo, ¿cuánto vale este? Vale, el voltaje vale 3,3 voltios. Así hago una simple diferencia, eh, le va a caer 4,7 voltios al diodo, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mucho más voltaje en el lado del ánodo que en el lado del cátodo. Si yo cumplo eso, este diodito va a conducir en directa, ¿no? Aquí yo tengo que trabajar con el diferencial de potencial, es decir, que el voltaje del diodo es el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo, ¿ok? Tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Tengo que garantizar que en el ánodo haya más voltaje que en el cátodo para decir que conduce o que se polariza en forma directa. Y eso es lo que cumple, ¿no? Entonces el diodo 1 va a conducir y se va a polarizar en forma directa. Ahora, el diodo 2. ¿Qué va a pasar con el diodo 2? El diodo 2, pues el ánodo, por el ánodo le está entrando el negativo, pero está entrando esto que está con un voltaje de 5,3, pero por aquí ¿cuánto le está llegando? 8 y aquí le está llegando 5,3, ¿no? Bueno, en el ánodo se ve pues que hay menos voltaje que en el cátodo, ¿cierto? Entonces este diodo se va a polarizar de manera inversa, ¿ok? Si se va a polarizar de manera inversa, ¿cómo sería entonces el análisis de este diodo, de este circuito? A ver si esto lo... uy. Si esto yo le voy a necesitar un hito más acá. Aquí lo pondré. Entonces, para concluir, ¿qué pasaría acá? Este diodo se polariza en forma inversa y este en directa. Es decir, el diodo 1, si se polariza en directa, que yo tengo acá, voy a tener una fuente de voltaje de 0,7 voltios, ¿no? Mientras acá se va a comportar como un circuito abierto. Y ya sería el análisis del circuito. Solo me quedaría analizar el circuito, ¿cierto? Así quedaría donde yo acá voy a tener el voltaje del diodo 1, ¿cierto? Que al final, si es de silicio, va a ser 0,7 voltios. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual acá? ¿Qué es el voltaje que yo veo en estos dos puntos? ¿Es el mismo voltaje que veo acá hasta acá? Sí, ¿verdad? Es ese voltaje, ¿no? El voltaje que yo veo en las islas es el voltaje 1 más el voltaje del diodo 1. El voltaje de salida entonces es, ¿cuánto es B1? Es 3,3 más 0,7. El voltaje de salida en el semiciclo positivo es de 4 voltios. Y ya está. Yo tengo entonces ya el voltaje de salida de 4 voltios.
Ahora analizaré para el semiciclo negativo que, que va desde T1 hasta T2, que es el semiciclo negativo. Y ya podemos obviar varios pasos acá, ¿no? ¿Qué podemos concluir? En este semiciclo, en el semiciclo negativo, ¿qué diodo conduce? Hay que verificar eso, ¿no? Si yo me voy acá, aquí entonces tengo que hacer la inversión de signo, de polaridad, ¿cierto? Aquí ya está el negativo, aquí yo lo tengo el positivo, ¿ok? Con razón, más allá va grueso. Entonces, si yo tomo esta polaridad, ¿qué va a pasar? Y está muy claro, ¿no? Aquí va a pasar lo contrario. Aquí el diodo 1 va a conducir. No, no va a conducir porque le está entrando el negativo de la fuente, ¿no? Si le está entrando el negativo acá el diodo 1, no va a conducir y se va a polarizar en inversa. Mientras acá en el diodo 2 sí va a conducir, ¿verdad? Porque en el diodo 2 sí va a conducir, porque el negativo le está entrando por el cátodo y el positivo por el ánodo, ¿ok? Entonces, el diodo 2 es el que va a conducir, y en este caso el diodo 1 no va a conducir, por lo cual este diodo 1 se va a comportar como un circuito abierto, y este diodo 2 se va a volver una fuente de voltaje, ¿cierto? Una fuente de voltaje de diodo 2. ¿Ok? Ojo, tenemos que hacer una corrección más. Acá, ¿cuál es el voltaje? Está en este sentido. ¿Ok? Al final, entonces, acá, ¿cuál llegaría a ser mi voltaje de salida? ¿Por qué se está lenteando esto? El voltaje de salida va a ser ¿qué? El voltaje, perdón, el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del, bueno, el voltaje de salida sería menos el voltaje del diodo 2, perdón, menos el voltaje de la fuente número 2. ¿Por qué dirán ustedes? Pues, ojo, recuerden que yo la polaridad de la salida la estoy midiendo así, ¿cierto? Y la polaridad está en contrario a lo que yo quiero medir, entonces se toma los negativos. Entonces el voltaje del diodo 2 sería menos 0,7 voltios. El voltaje de la fuente 2 es 5,3, ahí está anotado, 5,3. El voltaje de salida, entonces, ¿cuánto va a ser? Menos 6 voltios. Ojo, que aquí estamos hablando del semiciclo negativo, ¿ok? Y tiene sentido que salga negativo, ¿no? En el semiciclo negativo, el valor de los picos son negativos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaría mi señal de salida? Eso es lo que me interesa, ¿no? Menos. ¿Esto por qué se borró? Bueno, ya. Entonces, ahora aquí yo voy a dibujar cómo quedaría mi señal de salida, ¿ok? Voy a agrandar un poquito más esto para que sea más visible. Recuerden que esta señal de rojo es mi voltaje de entrada, ¿no? Mi voltaje de entrada. Ahora, acá tengo que diferenciar, ¿no? Dos voltajes. Primero, ¿qué me salió el voltaje de salida? En el semiciclo positivo me salió 4 voltios. Y en el semiciclo negativo, ¿cuánto salió? El voltaje menos 6 voltios, que digamos está por acá, menos 6. ¿Ok? Este eje está en voltios, es los voltajes de salida, es lo que quiero dibujar, ¿no?
¿Cómo sería mi señal de salida? Lo voy a dibujar de negrito, lo voy a hacer un poco más grueso. Me dice, oye, tu señal de salida va a estar, no, va a ser lo mismo, pero cuando llegue a 4, que me dice, cuando llegue a 4, pues va a mantener. Y luego va a bajar, va a seguir la señal de salida la misma, pero cuando llegue el semiciclo negativo y llegue a -6, lo vas a cortar, ¿ok? Y de nuevo, aquí no, va a subir, en el 4 lo vas a cortar, va a bajar hasta 6, lo vas a cortar. Y listo, ya he tenido un recortador, con la diferencia del anterior, que este recortador vas a cortar en el semiciclo positivo gracias a este diodo, y en el semiciclo negativo vas a cortarlo en ese diodo. ¿Qué hicieron los dos, las fuentes de voltaje? Esas dos fuentes de voltaje simplemente subieron el voltaje en el cual yo voy a hacer el recorte, ¿no? O sea, como hace rato, ¿no? Hace rato, pues yo les dije, ¿qué pasa si yo pongo un diodo acá más? Pues va a incrementarse el voltaje de salida, ¿no? De 0.7 a 1.4, ¿no? Pero aquí una fuente de tensión continua me va a ayudar a incrementar ese valor de ese corte, como aquí pasó, ¿no? Me ayudó a incrementar a 4 voltios y acá hasta -6 voltios. Yo me tengo que jugar por eso con las polaridades, tengo que ver muy bien las polaridades con las cuales están esas fuentes de continua, ¿ok? Dígame qué se entiende, muchachos, o que tienen alguna pregunta. Ah, está súper, Inge, gracias. Algo así he visto en su informe, ¿no? Simplemente creo que he visto de 3, 4, no me acuerdo. O sea, es lo mismo, simplemente hay que analizar exactamente lo mismo, ¿ok? Y simplemente es así. Aquí se dan cuenta que para nada me importó la frecuencia, ¿no? Aquí el valor de la frecuencia era lo de menos. Por eso tienen que analizar los circuitos del laboratorio. Si no les da frecuencia, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, no me importaba la frecuencia. Entonces, si no les da, pues ustedes se ponen cualquier frecuencia, ¿no? Pero cuando utilicen, digamos, el generador de funciones, pues no le pongan un Hz, 2 Hz, ¿no? Póngale arriba de 100 Hz, 200 Hz, porque hay un problema también con la frecuencia cuando yo trabajo con componentes no lineales, ¿ya? Pónganle una frecuencia de 100, 500 Hz, ¿ya? Y no les va a dar ningún problema, ¿no? Todo esto tiene que pasar, ¿ok? Tiene que ser así. Un consejo más, no sé si en la guía les dice con valores específicos, pero cuando yo empecé a armar esta parte, algunos de estos circuitos que me tocó a mí hacer cuando hacía el labo, y yo no había muchas fuentes de tensión, pues todos quieren en ese momento fuentes de tensión continua, ¿no ve? Yo me acuerdo que dos cargadores de celular de esos viejitos, dos cargadores de eso llevé y con eso hice el laboratorio, ¿no? Para poder salvar y no estar sufriendo ese dato, ¿ok? Hay que darse formas en el laboratorio, ¿ya muchachos? Entonces, tomen la captura y pasaremos al analizar el diodo Zener. Ahora, si yo Inge, pongo una onda así, no, dime, y el ejercicio del puente de diodos con el capacitor, ¿qué hace? lo vamos a resolver. Yeah, pero simplemente tiene que ser factor de Ziso, nada más. ¿Ya? Ah, solo de eso. Sí, solo era eso, porque pues lo que va a pasar es que va a salir una señal así. O sea, va a salir esta señal, pues al final esto sí yo, a ver, a ver, seleccionaremos esto. O sea, si yo voy a dibujar, ¿qué es lo que tiene que salir o qué es lo que va a salir? Va a salir, este es en el dominio del tiempo, yo quiero ver el voltaje. Si yo pongo un capacitor alto, altísimo, mi señal de salida va a ser una señal así. No sé. Ahora, ¿de cuánto voltaje será esto? Pues lo tienen que calcular, pero mucho va a depender, o sea, mucho depende de este voltaje de salida, de lo cuánto sea este transformador en la salida. Por eso en los transformadores dicen, ¿no? De 220 llevo a
a 15 voltios, a 18 voltios, a 20 voltios. O sea, el voltaje de salida o la tensión continua va a depender de cuánto ustedes tengan acá. No es que nosotros vamos a dimensionar los componentes para que salga eso, no. Depende de cuánto el transformador me da en el secundario. Cuando han debido ver la materia de componentes, han debido ver, ¿no? Dependiendo del número de vueltas, yo puedo definir cuánto voltaje yo puedo obtener en la salida, ¿no? No sé cuántos, ustedes se van a conseguir seguro transformadores de 12, no hay problema, pero yo les recomiendo, búsquense de transformadores de 18 voltios y de 1 amperio de trabajo. Ustedes consíganse ahí en el alto, ahí, ahí harto. Consíganse un transformador. ¿Por qué les digo? Porque al final, a mí me gustaría que ustedes armen sus fuentes de voltaje. Incluso hasta eso lo puedo considerar para salvar un laboratorio, uno de los laboratorios, uno de los previos, ¿no? Para este semestre. Si ustedes me muestran que arman su propia fuente de voltaje regulable, ¿no? O hasta simétrico, porque lo vamos a necesitar el simétrico cuando trabajemos con amplificadores operacionales. O sea, al final, este valor de tensión continua va a depender mucho de cuánto valor sea acá, ¿no? Aquí yo me he dado 100 voltios y aquí es 2 a 1, pues aquí les dije, ¿no? El voltaje de salida, ¿cuánto tendría que ser? El voltaje de salida, si yo lo calculo, el voltaje de salida pico acá, es 2 veces el pico de entrada. ¿Cuál es el pico de entrada? Es 50, el pico de entrada es 50 menos 2 veces el valor pico de los diodos, que es 1.4. Aquí tendría que salir 48.6, ¿no? Aquí tendría que ser básicamente 48.6 esta amplitud en este ejercicio, ¿no? Y luego tenemos que verificar si el capacitor que hemos utilizado, como yo veo que realmente así va a ser esta línea, depende de este valor. Si este valor sale muy, pero muy próximo a cero, es un valor muy próximo a cero, esto va a ser así continuo. Si esto sale un número muy grande, si este valor, este factor de sale un número muy grande, pues mi señal va a salir así, ¿no? Ya hemos visto, va a salir así, se va a descargar así, o sea, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Y yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero que salga lo más lineal posible y eso es gracias a los capacitores, ¿no? De nuevo, ¿no? Consíganse un buen transformadorcito, ¿ok? De unos 18 para arriba, porque cuando utilicemos o hagamos la parte de operacionales, se necesita generalmente menos 15 y más 15, simétrico, ¿ok? Pues si se arman una fuente ustedes, me muestran, y un labo les dejo entrar así nomás, ¿ok? Inge, Simplemente una es cuestión de consulta. tomar. Dime, ¿Ese transformador tiene que tener punto medio, sí o sí? ¿O varios puede, puntos? puede ser cualquiera, es el final. El punto medio me sirve para el anterior ejemplo, pero aunque sea para derivación de punto medio, es lo mismo para acá, no importa. Igual se usa para este puente de diodos, aunque tenga punto medio o no tenga. O sea, los que tienen punto medio sí me sirven para hacer esto, ¿ya? No hay problemas de decir. Pero los que no tienen punto medio, pues los que solo tienen 2 cables a la entrada, 2 cables a la salida, esos no me ayudan para hacer el circuito de punto medio, ¿no? Amador sin punta verde. Y para la fuente regulable, Inge, ¿solamente se necesita 2 cables en la salida? Sí, 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 solo. De hecho, se van a necesitar 4, porque, bueno, tú lo vas a hacer una fuente regulable, eh, sí, solo necesitas dos cables a la salida. Pero si se hacen una fuente regulable simétrica y asimétrica, pues ya vas a necesitar 3, porque vas a querer tener el negativo más. O sea, la idea es que ustedes se hagan una fuente regulable simétrica, ¿ya? O sea, simétrica es que eso como están ahí en el laboratorio, ¿no? Que tienen más 5 voltios y también pueden sacar menos 5 voltios, ¿no? Eso es simétrica. Y cuando veamos la parte de amplificadores operacionales, sí, ellos trabajan, esos circuitos trabajan con simétrica y lo van a necesitar, ¿no? Así que si se arman, tiene que ser simétrica. Y van a ver que simplemente todo esto necesitan lo mismo. Y la segunda etapa es
duplica nada más, o sea, se utiliza 2 veces. No es complicado. De hecho, hay en internet, hay N diseños. ¿Ok? Entonces eso, entonces comprendido la parte de recortadores, ok, no hay ninguna pregunta de recortadores, simplemente es eso. Ahora pasemos a lo que es los diodos Zener, ¿ya? Eh, diodos Zener. ¿Por qué está lento esto? Ya, el diodito Zener. ¿Qué se acuerdan? Cuando hemos visto la gráfica de comportamiento del diodo, se vio que hay una sección que le hemos denominado la región Zener del comportamiento del diodo, que estaba en el tercer cuadrante, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el comportamiento del... Uy, ¿qué pasó? El comportamiento del diodo era así, ¿no? Esto es el voltaje del diodo. Aquí arriba estaba la corriente del diodo, pero aquí iba a estar en miliamperios, y aquí, hacia aquí abajo, esta corriente iba a estar del diodo en microamperios, ¿ok? El comportamiento en esta primera región iba a ser así, ¿cierto? Que este voltaje, ¿cuándo se iba a estabilizar esto? Cuando llegue a 0,7 voltios, ¿no? Si el diodo llega a 0,7 voltios de polarización, bueno, la corriente iba a incrementarse de sobremanera, no iba a crecer muy rápido, ¿no? Mientras el voltaje no iba a crecer de esa manera, ¿cierto? Pero luego en esta otra zona hemos visto que va a haber una corriente de transición, ¿no? Eso hemos explicado, ¿no? Debido a los movimientos de algunos electrones atraídos por la fuente y demás. Luego iba a haber una zona de estabilización y luego iba a haber una zona que le hemos llamado zona de avalancha o la zona Zener, ¿ok? Que aquí va a ser un voltaje muy negativo, un voltaje muy, pero muy bajo, ¿no? No sé, menos 10 voltios, menos 40, o sea, todo depende, ¿no? Pero ¿qué pasa en esa sección o en esta parte de la avalancha, ¿no? En voltajes muy grandes, porque se recuerdan, ¿no? Cuando yo polarizaba negativo, esto es alimentar con polarización inversa, ¿no? A mi material de combinación PN, ¿qué pasaba? La zona de deflexión crecía, por ende, como esa zona de deflexión crecía, yo necesitaba un voltaje muy grande para romper esa zona de deflexión. ¿Y qué pasaba cuando rompía la zona de deflexión? Los electrones comenzaban a fluir. Entonces, este voltaje tenía que ser muy, muy negativo, ¿no? O sea, menos 20, menos 30 voltios. ¿Para qué? Para que haya circulación de corriente. Cuando pasa eso, aquí hay una corriente muy grande. Miren que la corriente está empezando a crecer muy fuerte, ¿no? En el orden de los micros, pero está creciendo, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos a aprovechar de este fenómeno y vamos a ver cuál es la aplicación o qué aplicación tiene trabajar en esa zona. Y en esa zona trabajan los diodos llamados diodos Zener, ¿ok? Eso ya lo tienen en diapositiva, ¿no ven? Eso ya lo hemos hecho. Entonces, ya. Entonces, veamos qué pasa acá. Los diodos Zener, ya sabemos que trabajan en esa sección y lo haremos con un ejercicio para que vean cuál es la parte bonita de este diodo. Digamos que yo voy a tener una fuente de alimentación, aquí voy a tener una resistencia limitadora de corriente, aquí lo voy a tener al diodo Zener. El diodo Zener se dibuja así y aquí voy a tener una R de carga, ¿ok? ¿Qué pasa? Estoy dibujando muy chueco últimamente. Aunque esto está muy lento, por eso no me deja dibujar recto. Tengo un BCC, una resistencia limitadora, y yo tengo una R de carga. A ver, primero, yo tengo que verificar cómo va a trabajar el diodo Zener. Si el diodo Zener se va a activar o no se va a activar, ¿ya? Yo tengo que primero verificar esa situación. Si este diodo se va a activar, activar quiere decir si se va a trabajar este diodo como diodo
Zener, ¿ya? Yo necesito verificar que este diodo, si se activa, que trabaje como diodo Zener, ¿ok? A ver, yo lo que necesito entonces verificar es algo, el voltaje Zener. Todos los diodos Zener les dicen que se trabajan a un voltaje, ¿ok? No sé, hay el diodo Zener, ustedes van y se compran el diodo Zener y le dicen, "No, deme un diodo Zener de 4 voltios, de 5 voltios, de 6, de 8, de 10, de 20". Así se manejan los diodos Zener. Evidentemente hay un código, pero lo que más se utiliza, deme un diodo de tal voltaje Zener. O sea, estos diodos trabajan con su voltaje Zener, ¿ya? Entonces, ese voltaje Zener, este es el voltaje Zener, ¿ya? Que es con el cual yo trabajo. Pero, ¿cómo yo tengo que validar esto? A ver, yo lo que tengo que hacer es que este circuito, lo voy a dibujar así, lo voy a hacer como si estuviera en circuito abierto, es simplemente para fines de cálculo, no es que se va a comportar como circuito abierto, ¿ya? Y aquí tengo, uy, esa resistencia, ¿ya? Aquí tengo el R1, aquí tengo la resistencia de carga, aquí tengo el VCC. Yo aquí voy a querer medir un voltaje, simplemente le voy a llamar un voltaje B. ¿Cómo puedo calcular ese voltaje B? Que casualmente ese voltaje B es el voltaje que cae en la R de carga, ¿cierto? En estas resistencias. Este voltaje está en paralelo con esto, con estas resistencias, al final es ese voltaje el que necesito medir. ¿Cómo calculo ese voltaje? Simplemente haciendo un divisor de tensión, que sería el RL sobre R1 más RL por el voltaje BCC, ¿ya? Entonces yo simplemente voy a hacer ese cálculo. Ahora aquí viene lo que tengo que verificar. Yo tengo que verificar si ese voltaje B que voy a calcular es mayor al voltaje Zener. Si es así, el Zener se activa. Ahora, si ese voltaje que voy a calcular ahí, ese voltaje Zener, ese voltaje es menor al voltaje Zener, el Zener está desactivado. O sea, el Zener no se activa. Lo único que le estoy diciendo, el Zener activo o Zener desactivo, es que el Zener se comporta como Zener o no se comporta como Zener, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es eso de que se comporta como Zener o no se comporta como Zener. Ya, entonces analizaré esta parte del circuito, me daré valorcitos. Diré que el R1, digamos, del circuito vale, no sé, 2K, el RL, digamos que vale 1K ohmio, el BCC vale 10 voltios, y digamos que el voltaje Zener es de 5 voltios, ¿ya? Ok. Recuerden, ¿cómo compro los Zeners? ¿Cómo voy a comprar los Zener? Simplemente se le dice de N un voltaje, M un diodo Zener de voltaje 5, de voltaje 3. ¿Ya? Simplemente así se obtienen los Zener, ¿ya? Diciendo de cuánto quieren el voltaje Zener, ¿ok? Entonces yo trabajo ahora con esos valorcitos. Ya. Esto lo haremos en un inciso A para que vean cómo trabaja. Y un inciso B que le voy a decir que el R1, que sea sigue 2K, pero al RL lo voy a cambiar, ¿ya? Que valga ahora 3K ohmios. Esos dos escenarios voy a trabajar, ¿ya? Para que vean cómo afecta el valor de las resistencias. Vamos entonces, manos a la obra. Primero, voy a trabajar con el inciso A. El inciso A me dice que la resistencia R1 vale 2K y el RL vale 1K. Lo primero que siempre tengo que hacer con el Zener es verificar si hay, verificar y cuánto es el valor de este voltaje. Es decir,
Necesito calcular este voltaje cuando yo hago que el voltaje Zener o el diodo Zener esté al circuito abierto. ¿Eso qué es? Hemos dicho que es RL sobre R1 más RL por BCC, que estos reemplazo valores. RL, ¿cuánto vale? Para el inciso A vale 1, es 1 más 2. Aquí factorizo el K, aquí es un K por el BCC es 10. Ese voltaje, ¿cuánto es? 1, 10, 10 entre 3, 3.333, ¿no? 3.333 voltios. Ah, ya, este voltaje acá, entonces si yo mido con un multímetro ahí en circuito abierto, yo mido 3.33 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Este voltaje es mayor o menor al voltaje Zener que está acá. Es menor, ¿cierto? Entonces, si es menor el Zener, ¿qué pasa con el Zener? No está activo, ¿cierto? Nada más, eso tengo que verificar. Con esta configuración, con estos valores, el 3.333 es menor que el voltaje Zener, que es 5 voltios. Estamos en este escenario, ¿no? El Zener no está activo, no está trabajando como Zener, ¿ok? Ya está. Nada más eso tenía que verificar. No sé, también puedo verificar algo, ¿no? Para que tengamos el dato. Una cociente Zener, ¿no? Si el Zener no está activo, ¿cuánto sería la cociente? Pues la cociente Zener sería 0 amperios. Eso es simplemente para complementar, ¿ya? Ok. Ahora, en el inciso B, con otro colorcito, en el inciso B, de nuevo, ¿no? Yo tengo que verificar ese voltaje, ¿no? Si yo lo hubiera abierto el circuito, que es RL sobre R1 más RL por BCC. Si reemplazo valores, RL, ¿cuánto vale? En este caso vale 3K sobre 2 más 3. Factorizo el K por BCC que vale 10. Entonces, ese voltaje es 30, 30 entre 5, 6, ¿no? 6 voltios, ¿cierto? Ah, aquí sí está cumpliendo, ¿no? Que el voltaje es mayor al voltaje Zener, ¿verdad? Porque el voltaje, ¿cuánto es? El voltaje Zener es 5 voltios. Ah, entonces aquí el Zener está activo, ¿ok? Entonces el Zener se va a activar. Se va a activar quiere decir que se va a comportar como un diodo Zener, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso entonces? Si yo os dibujo el circuito, lo voy a hacer más acá. Si yo os dibujo el circuito, ¿qué va a pasar? El circuito se va a quedar así. Yo voy a tener una fuente de voltaje, del BCC, tengo la resistencia, tengo acá, ahorita lo voy a ver, vamos a ver qué es el Zener ahí, y tengo la R de carga. ¿Qué significa que este diodo Zener se haya activado para mí? Ah, pues aquí, en vez de poner ahora diodo Zener, voy a poner una fuente de tensión continua. ¿Cuánto va a valer de esa tensión continua? Va a valer el voltaje Zener. Ah, miren. Ah, entonces cuando el diodo Zener se activa, este diodo Zener se va a comportar como una fuente de voltaje. ¿Y cuál es esa fuente de voltaje? Es el voltaje de Zener que tiene. Por eso hay varios rangos de voltaje Zener, porque yo voy a necesitar alguno en específico. Ah, entonces, ¿qué pasa acá? Directamente, ¿no? Si ya esto ya es el voltaje Zener, no sé. Y si yo quisiera medir el voltaje de salida, que es en la resistencia RL, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia RL?
que es igual al voltaje de salida, simplemente va a ser igual al voltaje Zener, que es 5 voltios. Y ya está. Eso simplemente hace el Zener. El Zener, una vez que se activa, simplemente genera ese voltaje de Zener con el cual está diseñado. Y ya. Ustedes dirán, pues, ¿para qué me sirve eso? ¿Cuál es la utilidad de hacer ese circuito del Zener? Pues es muchas las aplicaciones. Una de las más usadas es pues para protección, ¿ya? O sea, si yo pongo un diodo Zener, puedo llegar a proteger mi circuito. Por ejemplo, no sé, esto es en la guía de laboratorio. Es más, veremos la guía de laboratorio. A ver, denme un ratito. ¿Dónde está? Digital. No, esto no es electrónica. Electrónica. O 503, ¿está? 503. Ya. ¿Dónde está? En mi correo me ha mandado. Correito. Oropesa. Ingeniero Roberto Oropesa. El laboratorio 1. Y aquí está. Ya. Esta es la parte, ¿no? Aquí les voy a explicar. ¿Para qué sirve eso que se active en un voltaje específico? Vamos a ver dónde está con el Zener. Está en el rectificador, ¿no ven? Aquí está, miren. Esto lo voy a llevar aquí. Van a ver cómo funciona. ¿Qué va a pasar aquí? Si se dan cuenta, todo esto es exactamente este circuito que hemos hecho ahorita o no. Todo ese circuito, básicamente lo pueden interpretar, todo ese circuito que hemos analizado, lo pueden interpretar como si fuera este circuito rectificador. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo esto básicamente es como si fuera mi voltaje de tensión continua. Miren, al final esto es mi voltaje de tensión continua, ¿no? Porque eso es lo que me va a dar este rectificador, me va a dar hasta aquí un voltaje BCC, digamos, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Mire, tenemos el voltaje BCC, que sería todo este puente de diodos, o sea, todo este circuito. Aquí hay una resistencia que se le está poniendo. Aquí estoy poniendo el diodo Zener. Ahí está. Y estoy poniendo una R de carga, pues, que es esta que hemos analizado. Este es el R de carga y esa es esa resistencia. Al final hemos analizado exactamente el circuito que está acá del rectificador. Pero, ¿qué hace este circuito? Bueno, pues, por ejemplo, si aquí, no sé, este BCC les da, no sé, es un decir, les bota 12 voltios, ¿ya? Les bota 12 voltios. Oye, pero yo no necesito 12 voltios, dirán, pues. Yo para alimentar un circuito o una etapa de un circuito necesito 5 voltios, necesito exactamente 5 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? Ah, bueno, pues me pondré un Zener en esta configuración, de tal manera que aquí en la salida voy a tener 5 voltios.
Dirán, no, 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 ahora yo el Zener lo necesito de voltaje 7 voltios. Pues entonces aquí le van a fijar el voltaje de salida a 7 voltios, a 7 voltios, y ya está. Ahora dirán, pues eso es muy fácil, Inge, pero aquí está la magia. ¿Qué pasa si este BCC es de 18 voltios? Por más que yo le suba aquí a la entrada, por más que yo le suba de aquí de 12, le suba 15, le suba 18, ¿cuánto siempre va a ser mi salida? Si el voltaje Zener es de 7 voltios, la salida siempre va a ser de 7 voltios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy fijando el valor del voltaje de salida. Por más que yo incremente a la entrada, no importa lo que yo incremente, este Zener, ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar a fijar el voltaje de salida. Oye, maravilloso, ¿no? O sea, yo no necesito armar todo un circuito para fijar a un voltaje, ¿ok? ¿Se entiende qué hace el Zener? Sí, Inge. Y los demás, no. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entiende? Miren que si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho ya está, ya lo hemos resuelto, toda la guía. Simplemente hay que tener un poco más de creatividad. Miren, ¿quién diría, no? Que todo este circuito que hemos analizado había sido el que ya lo has resuelto, ¿no? Y ya está, ¿no? Y aquí ya podemos calcular, ¿no? La cociente, qué sé yo, la cociente que va a pasar por acá, que al final es la cociente que va a pasar por acá. Puedo calcular la cociente en la cara, puedo calcular absolutamente todo, ¿no? Ahí simplemente es algo de teoría de redes, ¿no? Mallitas, noditos, qué sé yo. Pero miren, qué lindo que es el Zener. El Zener me ayuda a fijar los valores. Es más, si yo tuviera, no sé, si yo quisiera proteger un equipo, no sé, yo voy a tener una resistencia, voy a tener un diodo Zener, y aquí está mi circuito, ¿no? Mi circuito, mi placa, mi Arduino, no sé. Esto deberían usar mucho en Arduino. Y aquí lo alimento a una alterna. Yo ya les dije, no importa que yo suba el voltaje, ¿cierto? No importa a lo que yo suba. Si este voltaje en este circuito, el voltaje del Zener es de 5 voltios, siempre el Arduino le va a botar 5 voltios, ¿no? O sea, siempre le va a botar 5 voltios. Entonces, ¿qué pasa acá? Algunas veces se han debido dar cuenta, y especialmente a nosotros nos pasa aquí en Bolivia, que es algo muy raro en otros países, es que nosotros tenemos que recibir 220, ¿no ve? Pero va a pasar que en algún momento hay una sobrecarga, ¿cierto? Esta es una sobreacción. Hay picos altos, ¿verdad? Hay picos altos los cuales pueden causar que el circuito o equipo se queme. ¿Qué hace entonces este Zener? Cuando encuentra este otro pico, pues lo corta. Oye, no deja pasar picos, ¿no? Miren, no deja pasar picos, porque ¿qué hace este Zener? Por más que me des más voltaje, no me importa. Yo simplemente voy a dejar pasar lo que mi voltaje Zener me dice, y ya está. Oye, entonces este Zener había sido como un protector más, es como un fusible, pero no que un fusible que no es que simplemente sea un cortocircuito, sino un fusible que garantiza que por más que le metas un voltaje pico o sobretensiones, siempre te va a sacar el voltaje que él tiene. Y ya está. O sea, había sido un diodo más también de protección, ¿no? Ahora sí, para terminar el tema de diodos y empezar transistores, ¿alguna pregunta? Sí, solamente Inge, en el caso B, ¿cómo calcula la corriente de Zener? Ya, ya, ahorita lo simplemente, eh, ahorita vamos a hacer un nodito. Ya. Algo más, ahorita lo voy a calcular el diodo, la cociente Zener. Ya, calcularemos la cociente Zener entonces. Esto, a ver, todo esto que me ha emocionado lo usaré porque no necesitamos. Y es buena pregunta esto, ¿no? Porque todos los componentes, siempre hay que ver la hoja de datos y siempre hay una limitante en la parte de este, ¿no? De cuánta potencia tolera.
Entonces, nosotros tenemos que saber, por lo general, siempre cuánto es la potencia que va a tolerar un componente, en este caso, el Zener. ¿Ya? Ya. Ver dónde estamos. Aquí estamos. Lo dibujaré de nuevo. Aquí la editoré. Entonces, ya tengo todos estos datos. Lo que yo voy a hacer es esto. Yo quiero calcular de la cociente Zener. Yo voy a tener este sentido de cociente. Este sentido de cociente. ¿Ya? Voy a darle un sentido ahí. ¿Qué va a pasar cuando esa cociente llegue a este nodito? Cuando llegue ese nodito va a generarse dos cocientes, ¿no? Una cociente que le puedo llamar cociente Zener y se va a generar otra cociente que va a venir por acá y la puedo llamar cociente de resistencia de carga, ¿ok? Entonces, ¿a qué será igual la cociente Zener? La cociente Zener, no haremos así, mejor. Vamos por partes. Si yo analizo este nodito, voy a decir nodo A, no sé, para el nodo A, voy a aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de las cocientes que entran es igual a la sumatoria de las cocientes que salen del nodo, en este caso del nodo A. ¿Qué cocientes entran al nodo? Esta cociente que le he llamado I. ¿Y quiénes salen? Pues sale la cociente C y sale la cociente en la carga, ¿cierto? Entonces la cociente Zener va a ser igual a la cociente I menos la cociente en la carga. Ya esto lo voy a llamar ecuación 1, porque yo no tengo cuánto vale la cociente I ni la cociente en la carga. Mi segundo paso es calcular esas dos cocientes, ¿no? Entonces digo, para la cociente I, ¿cómo calculo esta cociente I? Esta cociente I es básicamente la que pasa por la cociente, es la cociente en la resistencia. Esta cociente de esta malla I es la que pasa en la R1. Sí, al final es la que pasa en la R1, ¿no? Entonces, si hay una cociente que pasa por ahí, va a ser menos BR1, ¿cierto? Voy a polarizar la R1. Ya, entonces, ¿cómo calculo esto? Entonces, yo digo, la cociente R1, que para mí es igual a lo que le llama cociente por ley de Ohm, es el voltaje en la R1 sobre R1. ¿Cuál es el voltaje que tiene este voltaje en la R1? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto es el voltaje en la R1? Desde aquí ya somos colegas en teoría de Zetas. El voltaje, ¿qué es igual al voltaje en la R1? Inge, Dime. voltaje es CC menos Exacto. el voltaje Voltaje C. CC, voltaje Zener, ¿no? Simplemente estoy aplicando un diferencial de potencial. ¿Quién está del lado positivo de mi BR1? Pues está el BCC. ¿Quién está del lado negativo? El voltaje Zener. Un diferencial de potencial sobre R1. Listo. El BCC, ¿cuánto hemos dicho que vale? Ya no veo eso. 10, ¿no? Ya vale 10. Entonces sería 10 menos 5. ¿Cuánto hemos dicho que vale el 1? Voy a utilizar para el segundo caso, ¿no? Para el caso B, ¿no? Ese es el que queremos porque ahí sí se activa el diodo Zener, ¿no? Para el caso B vale 2K. 2K, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 2.5 milis. Sí, ¿no? 2.5 miliamperios. Y ya está. Lo he listo. Ahora tengo que calcular. Tengo que calcular la cociente en la carga, ¿no? La cociente en la carga. ¿A qué es igual la cociente en la carga? Pues la cociente en la carga, pues puede ser el voltaje que cae en la R de carga sobre la R de carga. ¿Cuál es el voltaje que cae en la R de carga? Pues es el voltaje Zener, ¿no? Porque el voltaje Zener está en paralelo al voltaje de salida, que al final es el voltaje de la carga. Eso hemos concluido ahí, ¿no? Es el voltaje Zener sobre la R de carga, sería 5 voltios sobre RL
Le hemos puesto 3, ¿no ve? 3K, aquí está, ¿no? Aquí le hemos puesto 3K. ¿Cuánto sería eso? Ya no soy tan genio. Sería 1, 1, 1, 3, 3, 1.300, no. Es 1, 1, falta 2, 2, Uno, uno, 1.600. sí, Listo. 1.667, siempre con 3 decimales, ¿no? Miliamperios. Listo, pues entonces la cociente CNR al final entonces va a ser ¿qué? La cociente I, que sería 2.5 milis, ¿no? 2.5 nomás, menos 1.667, factorizo milis, ¿cuánto sería esto? 2.5 menos 1.666. 0.833, Inge. Listo, eso sería la cociente CNR. Y ya está. ¿Para qué yo necesito saber la cociente CNR? Porque cuando se ven las hojas de datos te van a dar la potencia CNR. No sé, te van a decir, este diodo CNR trabaja, qué sé yo, a 30 milivatios, es un decir, ¿no? La cociente, la potencia máxima de este diodo CNR es 30 milivatios. Veremos. Si fuera esto es hoja de datos, ¿no? Te lo pondré aquí. Esto que estoy poniendo es hoja de datos, ¿no? Digamos, la hoja de datos me está diciendo que la potencia del CNR es 30 milivatios. Es hoja de datos, no me estoy dando. Entonces, lo que yo tengo que hacer, siguiente paso, puede ser para clic. Esto es ya cuando nosotros hacemos diseño, ¿no? La potencia CNR es el voltaje CNR por la cociente CNR. La potencia CNR sería el voltaje 5 por la cociente es esto. ¿Cuánto sería, por favor? 5 por 0.800. 4.165. Milis, ¿no? Sí, Inge. Listo, pues me dices, ¿a qué pasa acá? Oye, aquí solo por tu CNR va a pasar 4.165 milivatios. La tolerancia máxima me dice que es 30 milivatios. Pues el CNR va a trabajar tranquilo. Porque si por alguna manera, digamos, me salía 34 aquí, digamos, pues ¿qué va a pasar con este CNR? Se va a tirar, ¿no? Se va a quemar. Entonces también tengo que verificar desde ese punto de vista con hoja de datos, siempre con hoja de datos, cuáles son las tolerancias máximas. Ahorita poco, nada les va a afectar la parte de las potencias y tolerancias. En transistores sí les voy a chinchar harto las hojas de datos. ¿Ya? ¿Pero se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. A ver, veremos ¿ya? Una hoja de datos. ¿Cómo se busca? No sé. 1N4002, el datasheet siempre se busca, ¿ya? El datasheet. Ahí, pucha. Y siempre busquen esta página, All Datasheet, ¿ya? El All Datasheet, Download. Siempre busquen esta página que aquí están todas las hojas, todos los componentes, ¿no? Y siempre tienen que ver, ¿no? Aquí está todos los que producen el diodo 1N4004, ¿ok? Todos están ahí, no se centran a cualquiera, ¿no? Miren a este, por ejemplo, tiene 6 hojas, ¿no? Su hoja de datos. Este debe ser muy antiguo, ¿no? Aquí está uno bien conocido, que es el Texas Instrument. Entramos ahí y ahí vemos la hoja de datasheet, ¿no? Mucho, su datasheet bien antiguo. Ya, podemos ver acá el datasheet. Y lo pueden descargar y aquí está la hoja de datos, ¿no? Y eso aquí, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito? No, buscaremos otro, no se ve nada claro esto, ¿no? Mejor buscaremos otro datasheet, más nuevito. Que el Texas Instruments es antiguazo, no sé, los primeritos siempre son los más nuevitos, digamos. Este. Este todavía se ve más decente su datasheet. Miren, ya se ve un poquito mejorcito, ¿no? Listo, aquí les dice el datasheet, cuáles son sus características, sus medidas y demás, ¿no? Y me voy a la segunda hoja acá, que aquí están los parámetros, ¿no? De sus parámetros de trabajo. Pucha, estoy igual medio descentrado, ¿no? Aquí me dice el voltaje pico de polarización inversa, me dice este BRM, es cuánto inversamente el voltaje de polarización inversa
¿Se acuerdan que les calculaba, no? El PIT, ¿no ve? Es esto. Es esto lo que les calculábamos. Miren, aquí te dice por cada diodo cuánto tolera. Por ejemplo, si uso el 1N4001, puedo trabajar hasta 50 voltios, o sea, polarización inversa, hasta 50 voltios normal, no se quema. Ahora, miren, el 4002 hasta 100, el 4000, el 4006 hasta 600 voltios de polarización inversa. Ese es el dato que les dan, ¿no? Luego aquí abajo te dice cuánto es el voltaje de trabajo de polarización directa, ¿no? Y esto es algo que nos interesa, ¿no? Este es el que dato tienen que buscar. ¿Hasta cuánta corriente puede tolerar ese diodo? En este caso, ese diodo puede trabajar hasta un amperio. Después, la corriente máxima de polarización inversa, que está también en milis, que es una corriente muy pequeña. O sea, todo se trabaja con hoja de datos, ¿ya? Y tiene aquí, luego vamos a ver ahí varias curvas, porque hay una parte donde el voltaje o la corriente se varía con la temperatura, que es esto, que les piden verificar, ¿no? Subiendo el voltaje. O sea, cada diodo, o sea, cada componente tiene todas sus características. Aquí están las medidas y todo, ¿ya? Entonces, acostúmbrense siempre a trabajar con las hojas de datos. Y las pueden descargar, ¿no? Se las pueden descargar esas hojas de datos, ustedes las pueden tener. Incluso creo que hay una aplicación, ahí me acuerdo, para que ustedes puedan ver todas las hojas de datos, ¿no? De cualquier componente. Aquí, digamos, si yo lo quiero descargar, pongo el código, ¿no? 01640, 01640 y lo descarga y aquí ya lo tengo en PDF, ¿no? Para ver toda la hoja de datos, ¿ok? Acostúmbrese esto. Esto lo vamos a ver de sobremanera en transistores, ¿ya? Hasta aquí una pregunta. Hoy tenemos unos minutos más para avanzar algo de transistores. ¿Alguien alguna pregunta? Nadie. Listo. Creo que de este sábado al próximo sábado ya damos nuestro primer parcial, ¿no es? No, primer parcial, el previo número 1, ¿cierto? Entonces, ahí ya deberían tener avanzados sus preinformes y demás, ¿no? Los auxiliares les han debido decir, ¿no? Que cuáles son las reglas y demás. Y, y si alguien lo hace en formato IEEE, sus informes, sus preinformes, ahí en Overleaf o en látex, pues les vamos a considerar unos puntitos extras más, o lo pueden hacer en el formato normal, ¿no? Pero si lo hacen en formato IEEE, en Overleaf, sería genial. Listo, ¿algo más? Inge, sobre el látex es solamente para el informe, ¿no? El preinforme y el informe lo pueden hacer en látex. Ahí hay template de IEEE. Les voy a mandar el template para que lo tengan ahí. Pero En Inge, Overleaf. ¿acaso el preinforme no es a mano? ¿Se puede hacer Es en cierto, el látex? preinforme, sí, El sí. preinforme. Cierto. El preinforme, no, el informe, sí. Cierto. Bueno, gracias por la aclaración. El informe. Era bueno grabarle, Inge. Dale. Listo. Entonces continuaremos, avanzaremos un poquito de transistores, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la parte de transistores. Vamos a contraer esto. Esto no necesito que esté así. Ya. Bueno, vamos a trabajar dos tipos de transistores, ¿no? Ya. Y vamos a trabajar, hay los transistores bipolares, ¿ok? Los transistores bipolares. Aquí, negro. Los bipolares y vamos a tener los de efecto de campo. Esos dos transistores tenemos que estudiar. Los transistores bipolares se les dice bipolares porque van a tener y vamos a tener los dos tipos que van a ser los NPN y los tipo PNP. ¿Se acuerdan, no? Que es
NPN, o sea, NPN es material N, material P y material N. Aquí es material P, material N, material P. Simplemente son esos, ¿ya? Mientras los defectos de campo también trabajan con materiales tipo P y tipo N, pero van a tener otra característica de funcionamiento muy diferente a los de unión de juntura bipolar, también se le llama, ¿ya? Pero ambos están hechos, o sea, todos los dos tipos de transistores están hechos de materiales tipo P y tipo N, ¿no? En los defectos de campo vamos a ver los JFET y vamos a ver los tipo MOSFET, ¿ok? Que al final van a ver que siempre es con materiales tipo P y tipo N, ¿ok? No hay mucho que hablar ahí, simplemente es la parte introductoria. Entonces hablaremos la parte de los transistores de unión bipolar. Estos transistores de unión bipolar, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener dos tipos de transistores. Voy a tener los transistores. ¿Por qué no estás oyendo esto? Allá. Ya, pero yo voy a tener los transistores de unión bipolar, entonces, en dos tipos, los NPN y los PNP. Recuerden, ¿cuáles son estos dos tipos? Eh, los NPN son materiales tipo P, tipo N, tipo P. Y los NPN, ya sabemos, material tipo N, tipo P y tipo N de nuevo, ¿no? Quiero saber por qué no me deja escribir acá. Y aquí me deja seguir. Ha de estar bloqueado la diapositiva o algo. Ahí está. ¿Ya? Pero miren, noten algo bien particular acá. Por ejemplo, en el NPN, que es donde nosotros más vamos a trabajar, que es, con eso se hace la mayoría de los circuitos. Miren, aquí yo tengo un material N, tengo el material tipo N. Pero miren que aquí yo tengo el material tipo P, y si se dan cuenta es mucho más pequeñito que estos dos materiales, ¿no? Que los dos Ns. Y lo mismo pasa acá, que el material tipo P ocupa o son mucho más grandes que el material tipo N, ¿no? Eso tiene y va a tener una explicación. Ahora, ¿cómo reconozco que es un tipo NPN o un PNP? Desde el punto de vista simbólico. Los NPN son cuando esta flechita está entrando, ¿ya? Miren que está entrando, mientras los NPN están saliendo. Los PNP están entrando y los NPN, esa flechita está saliendo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué hay este signo más? Aquí me dirán, dije, ¿por qué hay ese signo más? Bueno, va a haber una particularidad acá. ¿Qué pasa? A ver, analizaremos esto. ¿Qué pasa en los materiales tipo N? ¿Qué cargas son las mayoritarias? El material tipo N, las cargas mayoritarias son las negativas, ¿no? Los electrones, ¿cierto? Pero esto más significa que aquí va a haber más electrones que en este material. Aquí va a haber menos electrones. Es decir, aquí va a haber muchas más cargas negativas que acá. No sé, es exagerado, ¿no? Aquí va a haber, digamos, 20 electrones. Aquí puede haber, qué sé yo, 5 electrones. ¿Ya? Eso no quiere decir que esta zona va a estar dopada con mucho más electrones. Eso significa este signito, ¿ya? Y aquí va a haber tres patitas, los transistores, si se dan cuenta, este transistor tiene tres patitas, dos y la tercera patita. Y cada uno tiene su nombre, ¿ya? Esta que está acá se va a llamar el emisor, que es el emisor, y lo vamos a abreviar con una E. Este que está acá entrando al material tipo P es la base y se va a abreviar con una B. Y esta que está arriba es el colector y se abrevia con una C. Y de ahí en nuestro grito, ¿no? Base, colector, emisor, ¿cierto? Es por las partes del transistor, ¿ok? Entonces sus tres patitas son la base, colector y el emisor. Y para aclarar mucho más, esta flechita siempre es la del emisor, ¿no? Aquí es la del emisor, está entrando y aquí en el emisor está saliendo. De una u otra manera, ese me está dando el sentido de una corriente que eventualmente le vamos a llamar la corriente de emisor, ¿ok? Simplemente me da ese sentido, hacia dónde está yendo esa corriente, ¿vale?
Ahora, para hacerlo un poco más, la parte del modelado, al final, si se dan cuenta, este transistor, si yo tomo estos dos transistores, es un diodito, ¿cierto? Un diodito que va a estar así, ¿cierto? Ahora, si yo tomo estas otras dos, es como un diodito que está así, sí, ¿no? Y lo mismo acá. Si yo tomo el diodo, esto, si yo lo grafico, es como un diodo que está así, aquí arriba es un diodito. Estos dos materiales me van a hacer un diodito. Y estos, de nuevo, si yo tomo estos dos materiales, me van a hacer acá otro diodito, ¿no? Al final parece ser que este transistor son la combinación o la unión de dos diodos, ¿cierto? Pero en este caso, dos diodos que están compartiendo material. Si yo tomo en cuenta este diodo, el NPN, el material que voy a compartir para ambos dioditos es el material tipo P, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí. Si dan cuenta, es lo mismo que les expliqué, ¿cierto? En el NPN yo voy a tener estos dos dioditos, voy a tener un diodo que va a ser el diodo entre el colector y la base, y voy a tener otro diodo entre la base y el emisor. Eso es lo que está acá, ¿no? Les decía, ¿no? Acá yo voy a tener un diodito entre el emisor y la base, y voy a tener un diodito entre el colector y el emisor. Y lo mismo acá, ¿cierto? Lo único que van a cambiar es el sentido hacia dónde está el ánodo y el cátodo en los transistores. Si se dan cuenta, en el PNP, en este tipo de diodos, los dos diodos están apuntando hacia la base, mientras en el NPN los dos dioditos es como si estuvieran saliéndose de la base, ¿ok? Ahora, la flechita que ahí se estaba saliendo por el emisor va a ser va a ser una, ¿qué significaba ese cuadradito así? En teoría de redes, ¿qué significaba eso? El cuadradito y una flechita. Esa era una fuente de corriente controlada, ¿cierto? Es una fuente de corriente controlada. Es decir, que esa flechita que les decía que va a ser una corriente al final, va a ser una corriente controlada, ¿ya? Donde va a haber un factor, que aquí está el beta F, ¿ya? Y va a ser controlada por una corriente, ¿ok? Entonces, el valor que va a obtener esta fuente de tensión, esta fuente de corriente, va a ser controlada por una corriente que va a estar en acá, entre el base y el emisor, y en la base y el colector, y un factor de amplificación, que es ese BF, de retorno y de hacia atrás y hacia adelante, que se llama, que en un momento lo vamos a ver, y ese valor de cociente va a estar definido por esos parámetros, acá y acá. Este simplemente es cómo puedo modelar el transistor a través de unos dioditos, ¿ok? Ahora acá, si yo lo veo al diodito, perdón, al transistor, el transistor lo que yo necesito es polarizarlo. ¿Y qué significa polarizar? Nosotros ya hemos visto que podemos y debemos polarizar a los diodos para que puedan conducir, ¿no? Para que trabajen como cortocircuitos o circuitos abiertos, ¿no? Para que pueda haber circulación de corriente. Entonces, yo voy a necesitar polarizar. Aquí, ¿cuántos diodos hemos dicho que tengo? Por cada transistor puedo decir que yo tengo dos diodos, ¿cierto? Puedo tener un diodo aquí estaba el diodo entre la base y el emisor, y aquí había otro diodo entre la base y el colector. Entonces, de una otra manera, necesito poder controlar o polarizar esos diodos. ¿Y cómo voy a polarizar? Pues voy a necesitar fuentes de alimentación. ¿Y cuál es ese objetivo de esas fuentes de alimentación? Poder polarizar a los diodos para que puedan conducir sus electrones, es decir, que haya flujo o movimiento de electrones.
¿Ok? Si yo polarizo este diodito que está entre la base y el emisor, bueno, pues aquí voy a necesitar una fuente que, ya sabemos, este voltaje de la fuente tiene que ser mayor a 0,7 voltios, ¿no? Pero como es un diodo, pues al final si fuera un diodo acá, pues para que trabaje yo necesito que tenga mayor a 0,7 voltios y así pueda garantizar que haya flujo de electrones, ¿no? Pero si yo polarizo acá, miren, yo me voy a generar otros parámetros. Me voy a generar una cociente de base que está ahí y también me voy a generar una cociente de emisor. Cualquiera diría, ¿no? Oye, ¿cómo es el mismo circuito, ¿no? O sea, si yo tienes la fuente y aquí está el diodito, cualquiera diría, oye, esa cociente de base debería ser igual que la cociente del emisor. Pues no, no va a ser para nada lo mismo cuando nosotros polaricemos todo el transistor. Van a ser totalmente diferentes. De hecho, esta cociente de emisor va a ser mucho, mucho más grande que esta cociente de base. Pero aquí está esto que nos decía este modelo. Esa cociente de emisor, que al final es esta la que estoy haciendo a través de un modelo, va a depender mucho de la cociente de la base. Entonces, al final, ¿qué les estoy diciendo? Que la cociente que haya en el emisor va a ser controlado o va a depender de la cociente que haya en la base y de un parámetro extra. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta para ir cortando? El otro docente seguramente ya les va a esperar. ¿Se está entendiendo básicamente esto del transistor? Esto lo vamos a tomar el día lunes. ¿Ok? Por hoy nos quedaremos aquí, muchachos. Nos vemos el día lunes, ahí en el horario de clases, ¿no? En el horario de laboratorio, pero vamos a pasar clases. Vamos a terminar transistores hasta polarizar. ¿Ok? Inge, Dime, una pregunta, ¿no tendrá algún modelo para el informe que estaba comentando? formato IEEE. Sí, Ya, les voy a mandar el template en látex. Les voy a enviar para Overlit. ¿Ok? gracias, Inge. ¿Algo más? ¿Alguien más? Listo, nos vemos el día lunes, muchachos. Se cuidan, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Chao, Inge. chao, chao, chao. Luego, Chao, Inge. chao.